Queridas amigas, queridos amigos, gracias por integrarse a este proyecto que está ahí, recién naciendo. ¿Cuál es la intención para no aburrirlos con tanta reflexión? Simplemente aportar en el debate, en la reflexión, en las ideas. Creemos que Chile y el mundo en general no se puede seguir moviendo por lo que dicen dos medios de comunicación, por lo que dicen dos personas que son dueños del país a nivel de los capitales, por lo que dicen en definitiva los que tienen el poder. Nosotros queremos escuchar otras voces, queremos dar otra mirada. No tenemos acá en Conciencia Activa la verdad. Nosotros proponemos a través de nuestros invitados, de nuestros comentarios, una verdad. Ustedes construyan lo que quieren hacer dentro de esta realidad. Y comencemos de inmediato, y muchas gracias por estar con nosotros, con nuestro primer invitado, que para mí es un lujo, de verdad es un lujo, un tipo que siempre he tenido disposición. Me refiero al periodista, analista internacional, Pablo Jofré Leal, que como a Pablo se lo he dicho muchas veces, yo lo leía en la fallecida o fenecida o desaparecida revista Ercilla, y siempre me llamaba la atención porque yo decía, la revista Ercilla es una revista de derecha, pero acá hay un pensamiento crítico con ideas, con profundidad, no veo ningún tipo de censura, y siempre me dije, y te lo he manifestado en otras oportunidades, querido Pablo Jofré, gracias por estar en el primer programa de Conciencia Activa. Mira, ¿cómo es posible que esto esté en la revista Ercilla? ¿Cómo pasó eso? Tenía que ver, bueno, primero gracias por la invitación a este programa con un buen nombre, Conciencia Activa, porque uno puede tener conciencia pero no hacer nada, ¿no? Exacto. Y el activarse y dinamizar nuestro entorno es fundamental. Y frente a tu pregunta de revista Ercilla, guardo gratos recuerdos. Ercilla es una revista muy antigua, pero, o era muy antigua, exacto. Desapareció. Y en ese momento estaba con un empresario que, siendo de derecha, Juan Ignacio Otto, era un tipo que le daba amplia libertad para el desarrollo de los temas. Y yo tenía un buen editor, tenía buenos compañeros de trabajo y por tanto nos metíamos en temas que ningún medio se metía, que eran temas, por ejemplo, de Asia Occidental, de Siria, de Palestina, de Irán, de América Latina, y con amplia libertad, y algunos pensarían extrañamente, nunca con un corte, ¿no? Ni una censura. Y eso era bien importante porque Chile es un país donde los medios en general censuran, pero también se autocensuran. Mis colegas podrían decir cosas que son importantes y que vayan al hueso, pero se autocensuran por cuidar la pega, porque no te echen, porque no te genere problemas en otros lugares. Así que recuerdos gratos ahí, que fue una buena experiencia, pero también experiencia en Radio Tierra, por ejemplo, ¿no? Radio Universidad de Chile, en general también como colaborador de medios de otros países. Y en general siempre con mucho énfasis en los temas de Asia Occidental, Medio Oriente le dicen, bueno, ¿no? Asia Occidental, el Magreb, el pueblo saharaui, el pueblo palestino. Es que ahí vamos a entrar, ¿cómo hay que decirle? Asia Occidental, Medio Oriente. Sí, Medio Oriente es un concepto mucho más europeo, ¿no? ¿El Medio Oriente con relación a qué? Próximo Oriente, Lejano Oriente en relación a Europa. No, pues hay que tomarlo en función de los propios asiáticos, los que viven ahí, los que están más hacia el lado occidental, más al lado del este, más. Lo voy a anotar centro. Porque fíjate que yo estoy tan acostumbrado a decir Medio Oriente que en esta conversación no quiero que se me pase. Asia Occidental, dices tú. Asia Occidental. Perfecto. Y dentro de Asia Occidental tú tienes el levante mediterráneo, tienes la zona de Asia Central, donde está Afganistán, donde está Irán, y Irán tiene un pie también en Asia Occidental, es decir, los nombres también generan con una construcción de imagen. Una construcción de imagen y de realidad. ¿Ah? Así que en ese sentido yo uso permanentemente Asia Occidental. Bueno, Pablo Jofré, reitero, periodista, analista internacional, está aquí particularmente para hablar de Asia Occidental, o como todos conocemos habitualmente, Medio Oriente. Ya han pasado desgraciadamente muchas cosas hace mucho tiempo. Ahora el tema de Siria, ni hablar el tema de Palestina. Y antes de preguntarte por estos dos temas, entrar en desarrollo, Pablo, yo me pregunto en lo que pasó en la primera mitad del siglo XX con Francia y con Inglaterra, que se repartieron Asia Occidental o Medio Oriente, insisto. ¿No han estado demasiado en silencio en todo este tiempo Francia e Inglaterra, pregunto yo? No han estado en silencio, o sea, han estado en silencio de la verbalización, del decir, pero han estado muy activos, son apoyos sostenidos al régimen nacional sionista israelí. Francia, Gran Bretaña, principalmente estos dos países, que además fueron los que se repartieron la zona de Asia Occidental a través de los acuerdos Sykes-Picot de 1916.
Es decir, han sido países que en función, primero de haber sido potencias coloniales y posteriormente subsidiarias de Estados Unidos, la Unión Europea hoy es una subsidiaria, es un patio trasero de Estados Unidos, y en función de eso son además aliados del régimen sionista, son patrocinadores. Cuando hablamos de sionismo, César, sionismo no es solo Israel, sionismo es un constructo ideológico, es un pensamiento, una visión de mundo. Por tanto, tan sionista como Netanyahu es Joe Biden, o Donald Trump, o Emmanuel Macron, o Olaf Scholz. Cualquiera de ellos son sionistas porque tienen una visión de mundo. Pero estos llamados, disculpa, estos llamados líderes europeos calificados por ti como sionistas, ¿qué objetivo tendrían en sus influencias de poder? O sea, muchísimo. La zona de Asia Occidental es una zona rica en petróleo, en gas, es una zona rica en pasos de oleoductos, de gasoductos, pasos marítimos desde el Golfo de Pérsico sale el estrecho de Hormuz y después está el estrecho Bab el-Mandeb en la zona de Yemen. El tránsito comercial de Asia Occidental pasa por esos dos pasos marítimos, pero además el comercio marítimo de China. También, apoderarse de Asia Occidental tiene un interés geopolítico muy antiguo, ¿no? Es antiquísimo. Pero en este sentido Europa lo que pretende es mantener cierto nivel de hegemonía que va a la baja, porque indudablemente una potencia como es China está teniendo un desarrollo sostenido a través de la nueva ruta de la seda, a través de la influencia de inversiones, y eso genera que las tensiones en Asia Occidental se desaten con más fuerza. China que no se pronuncia mayormente en ningún conflicto, ¿ah? Es como calladito, así como que de repente mete la cucharita, como que no quiere la cosa, como que no sé, como que podría estar mejor, pero ellos así... Sí, ellos tienen sus propios problemas, ¿no? Uno podría decir, claro, que los problemas de uno también son los problemas del otro, pero China tiene también problemas dentro de grupos islámicos muy radicales en China. Los uigures, por ejemplo, que ahora se ha desatado toda una situación en la cual se habla de poder establecer un alzamiento en esa zona de China. China es muy pragmático, China comercia con todos. China no tiene esos problemas, pero en el plano diplomático sí ha emitido declaraciones muy claras y muy concretas y muy duras respecto al genocidio. Una cosa distinta es que se tomen decisiones y en general esto que llaman comunidad internacional no hace nada. A través de la ONU, ¿no? No hay sanciones, no hay bloqueos, no hay embargos contra el régimen. Y el mundo árabe también me imagino que es parte de la comunidad internacional y realmente si uno piensa, estamos haciendo paréntesis, este primer programa de Conciencia Activa para nosotros con un tremendo invitado, Pablo Jofré Leal, periodista, analista internacional. El mundo árabe no hace absolutamente nada en hechos reales. Esa es mi visión. En general, el mundo árabe, hablemos de la Liga Árabe, por ejemplo, que es el elemento más político. La Liga Árabe es un conjunto de países dominados principalmente por monarquías árabes. Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos. Marruecos es un reino que además somete a ocupación y colonización de otro pueblo, como es el saharaui. Entonces, Arabia Saudí tiene bases militares británicas, norteamericanas. Jordania es una monarquía absolutamente pro-occidental. Emiratos Árabes. Bahrein tiene la quinta flota del Golfo Pérsico ahí incrustada en el Golfo Pérsico. Kuwait. Irak, siendo un país que uno puede pensar que los movimientos de resistencia ahí tienen mucha fuerza, la tienen, pero en Irak hay bases militares norteamericanas. Pero ¿cómo se llame, querido Pablo Jofré? ¿Qué pasa que los países árabes que aparentemente debiesen tener alguna cercanía, ¿no es cierto?, algún sentimiento con Palestina, han dejado absolutamente abandonada a Palestina para que Gaza esté destruida en un 80% y literalmente? Y los que no lo quieran saber, o si se han dado cuenta, ellos verán lo que hacen con su conciencia. Los palestinos y las palestinas se están muriendo de hambre, absolutamente, muriendo de hambre, y los países árabes... Eso pregunto yo, porque yo no voy a esperar nada ni de Francia. Bueno, los gobiernos, efectivamente. Sí, pero los gobiernos árabes. Sí, claro, la calle árabe. Son monarquías absolutamente sometidas a Estados Unidos. Sometidas en el plano financiero, militar, sometidas en el plano de las relaciones internacionales. Ahí está Egipto y Jordania, por ejemplo. Por supuesto, o sea, Abdel Fattah al-Sisi, que es el presidente de Egipto, es simplemente un títere norteamericano ahí, el que tiene mejores alianzas con Israel, por ejemplo. Teniendo Egipto el paso de Rafah se ha convertido más bien en una ratonera para el pueblo gazetí, ¿no? Tienes a Jordania, que tiene un gran porcentaje de población palestina. Claro. Y sin embargo, el monarca jordano es un títere, un testaferro, es simplemente un cervatillo de Occidente. Por allí, por ejemplo, se detuvieron parte de los misiles que lanzó Irán contra Israel.
Si tú consideras Arabia Saudí es una monarquía de 3.000 miembros de una familia que domina el país. ¿Qué es Qatar? O que es Emiratos Árabes Unidos, Claro. más allá de... Desde el punto de vista incluso de lo que se llama el mundo árabe, en realidad estos países son no solo traidores a la idea antigua de Nasser, ¿no?, del panarabismo, sino que son traidores también del apoyo que deberían darle a sus hermanos árabes. Eso es evidente. Y en ese plano, quien ha dado mucho más apoyo ha sido precisamente la República Islámica de Irán, que no es árabe. Los iraníes son persas, y sin embargo hay un concepto de defensa de la resistencia en la zona que ha logrado unir a grupos de resistencia en el Líbano, como es Hezbollah, como es Al-Hashat al-Shabi en Irak, como es Ansarullah en Yemen, como son aquellos que han participado activamente en la resistencia. Y cuando hablamos de resistencia, una resistencia contra el dominio occidental, pero también contra estos gobiernos árabes. Entonces, en ese plano yo hago una distinción entre gobiernos y sociedades. Y entonces ahí es donde estas sociedades deberían impulsar un derrocamiento activo de esos gobiernos absolutamente traidores. Pablo Jofré, oye, no les dije el lugar que estamos, a lo mejor ya se mostraron alguna imagen, y si no es así se lo digo al tiro. Estamos en un lugar maravilloso, en Recoletras, que es la famosa librería y disquería popular de Recoletas, una idea que tuvo el alcalde Daniel Jadue, que ahora la mantiene el alcalde Fares Jadue, que es un lugar, pero de primer nivel a nivel de literatura y a nivel de música. Así que muchas gracias a Recoleta, ya vamos a ir a ver con una mención para ello, y por favor, sírvete estos dulces árabes, Pablo, mira, mostrémoslo a la pantalla ahí. Ahí están, ¿eh? No son de decoración, de hecho sácate uno y cómetelo al tiro, pues, Pablo. ¿Mucha caloría? No, pero cómete uno, ese no se ve con tanta caloría. Mándale un mordisco por lo menos para la cámara, bien. Pablo, mándale un mordisco para la cámara, es la acuática social. Y nosotros vamos a mencionar a quienes nos apoyan en este primer programa de Conciencia Activa, y ya seguimos entrando de lleno en temas que son bastante... No sé, a mí como que me dan pena, te lo digo sinceramente, me da mucha pena porque son temas donde uno mismo tiene familia. Estamos hablando de Asia Occidental, como nos dijo Medio Oriente. Pero vamos. ¿Te puedo, antes de ir a la Sí. pausa, me permites con absoluto respeto, no es un tema de pena, Por favor, es Pablo. un tema de dolor, de indignación. Usted lo ha dicho. Eso. La pena es como no tener conciencia activa. Porque si yo tengo pena, me sumerjo en mi pena. Pero si tengo dolor e indignación, me hace actuar. Bueno, ¿No? nosotros mientras vamos a no sé si decir comercial, porque hay gente que nos está apoyando a la muy buena. Ya. La pregunta que mucha gente se hace y que nosotros también queremos formularla aquí en Conciencia Activa con nuestro invitado Pablo Jofré. Un gobierno, un régimen, una visión de país, lo que tú quieras, y vamos a entrar a seria, que tiene 50 o 54 años, se cayó en 12 días. Pues sí, En 12 días. pues sí. Pero eso, claro, es que la cantidad de días es una anécdota. Lo esencial es las bases que permiten entender la caída del gobierno sirio. Y en ese sentido me voy a apoyar incluso con el paso de los días los análisis que indican la debilidad del gobierno sirio. Lo primero hay que entender que durante 13 años el gobierno sirio, el ejército sirio y la sociedad siria fueron capaces de resistir los embates de una agresión terrorista financiada por Occidente, financiada por el sionismo, financiada por Arabia Saudí, financiada por Emiratos Árabes Unidos. Más de 160 grupos terroristas atacaron Siria en el 2011. 600.000 muertos. 9 millones de desplazados. 5 millones de refugiados. Entonces, ante eso tú dices, ¿cuánto más puede resistir un pueblo, no? O cuánto más puede resistir un gobierno, además, sometido a una serie de presiones internas a través de la Liga Árabe. Recuerda que Siria fue expulsado de la Liga Árabe en el 2011. Y ser expulsado de la Liga Árabe significa ser expulsada de relaciones económicas, políticas y de cooperación. Le dieron muy duro a Siria, desde el punto de vista de la zona. Fue invadida. Más del 90% de Siria fue conquistada. Hasta que entró Irán y entró Rusia a apoyar al gobierno sirio. Rusia principalmente porque tiene una base ¿Cuándo naval. entró Irán y Rusia a apoyar al gobierno sirio? 2015, 2016. Irán quizá un poco antes con asesores, ¿no? Pero el 2017 se derrotó a Daesh. Se derrotó a ISIS, que le llaman. Se le derrotó en ISIS forma... que ahora gobierna Siria, con otro nombre, ¿no? Una parte, sí. Sí, y el mismo Al-Jolani, que es el líder. Bueno, eso es parte también de la explicación. Los grupos terroristas, a pesar de haber sido derrotados, siguieron operando con apoyo turco en el norte de Siria. Absolutamente, Turquía, Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, que era el primer ministro,
es lisa y llanamente una veleta muy peligrosa para la zona Asia Occidental. Es miembro de la OTAN. Tiene relaciones con todo aquel que le ofrezca beneficio económico. Cuando fueron el tema de los refugiados sirios, Erdogan recibió miles de millones de euros para controlar el flujo de migrantes. Acláranos lo de Turquía, por favor, Pablo Jofré. Uno se confunde de repente, sí, es un país que está en Asia Occidental o Medio Oriente. No, pero es un país europeo, de hecho juega las eliminatorias con los europeos. ¿Cómo es el tema de Turquía ahí? Claro, pero Turquía tendrá una parte del territorio en Europa, pero es un país que pertenece a Asia Occidental. Más aún, parte de la explicación de por qué la intervención en Siria obedece a todo un cambio de estrategia política, ¿no? Lo que ellos llaman la profundidad estratégica, volcarse más hacia Occidental que seguir mirando a Europa. Por décadas, Turquía, que es miembro de la OTAN del año 1952, aspiró siempre a ser de la Unión Europea. Y los europeos siempre le decían, ustedes son musulmanes, no son occidentales. Por tanto, llega un momento en que el régimen de Erdogan, a través de un canciller que de apellido Davutoglu, dice, ¿sabes? Volquémonos en profundidad estratégica a nuestra zona. Y de ahí explicas toda la relación de atacar Siria frente a la excusa de los kurdos sirios, de atacar a Irak con la excusa de los kurdos iraquíes, de establecer apoyos con Azerbaiyán, ahí en el Cáucaso, en la parte norte de Irán, que es una zona rica en petróleo y gas, en la guerra que tuvo contra Armenia. O sea, Turquía ha expandido su potencia militar, política y de influencia muy potente. Y hoy Turquía es un elemento absolutamente indispensable para cualquier negociación del futuro de Siria. Es decir, hoy Turquía en el norte, el régimen sionista en el sur, que se ha apoderado de parte del territorio sirio del sur. ¿Cómo se maneja el régimen sionista a propósito de Israel? Uno no deja de sorprenderse, uno sabe que tienen carta blanca para todo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo aprovecharon? Cayó el señor al-Assad, listo, ingresaron pero al tiro a Siria, quedaron a ¿cuánto? A 25, 30 kilómetros de Damasco, ¿no es cierto? Nadie dice que están violando la legalidad internacional. Esto ya es como, es parte del paisaje, ¿Quién digamos. se lo va a decir? Usted sabe, por algo está invitado acá. ¿Quién se lo va a decir? ¿La ONU? ¿Quién se lo va a decir? ¿Estados Unidos? Y te pongo otro ejemplo. Bashar al-Assad se los podría decir desde Rusia, ¿o no? Bashar al-Assad, y acuérdate de mí, en pocos meses más va a confesar el tipo de errores que cometió que condujeron al derrumbe de su Qué bueno lo que hizo, porque a mí hasta el momento de estar grabando esta conversación en el primer programa de Conciencia Activa con Pablo Jofré, me parece raro que no haya dicho nada para su pueblo. Alguien podría decir, ¿qué pueblo si nadie lo apoya? O sea, nadie sale a la calle a manifestarse por el régimen si algo de apoyo tenía. O sea, los que lo apoyan en este momento están tratando de salvar su vida. ¿Ah? O sea, Siria en este momento y sobre todo al-Sadat, lo que hay que reconocer es la serie de errores estratégicos que cometió. Uno, alejarse de Irán. ¿Ah? ¿En qué sentido alejarse de Irán? Irán era un socio estratégico en función de la asesoría militar y el apoyo político, también financiero y también logístico. Y comenzó a partir de su reingreso a la Liga Árabe a alejarse de Irán y acercarse más a los cantos de sirena de Turquía. O sea, un gran error estratégico de al-Sadat fue creer en alguien que no se puede creer, como es Erdogan. De tal forma que Erdogan lo que hace es de inmediato atacar el norte de Siria, apoderarse del territorio y menos creer, jamás lo creyó, pero menos creer en acuerdos con el sionismo. Con el sionismo no se puede tener acuerdos. Pero perdón, Pablo, para darle claridad a la gente que nos está siguiendo en este primer programa de Conciencia Activa, ¿tú calificarías en la visión de mundo, en el tema cultural, ¿no es cierto?, histórico de estos países de Asia Occidental, para muchos Medio Oriente, que es una democracia siria, que era una democracia siria con Bashar al-Assad? Pero si no era una democracia. No era una democracia. ¿Pero cómo va a ser una democracia un país que tiene a Hafez al-Assad, padre, y Bashar al-Assad? ¿Qué era? Era un gobierno de características siria. Un país que respetaba el laicismo sirio, por ejemplo.
¿Por qué exigirle a los países que tengan democracia representativa estilo occidental? ¿Por qué le vas a exigir a Libia, que nunca tuvo democracia, que sea una democracia? Pero no te lo pregunté en estilo occidental, por eso te dije, entendiendo que son otras culturas, Son otras otras historias. culturas, Por eso, son otras dentro culturas. de esas culturas y otras ciudades, tenemos que tener un mínimo para entendernos. ¿Qué es lo que se vivía con Bashar al-Assad en Siria para ti respecto al ciudadano común y corriente que camina en la calle, que tiene necesidades como tú y yo de tomarnos una bebida, de almorzar, de comprar comida, de pagar un arriendo? Te nombré un concepto, te mencioné un concepto, el laicismo, y eso es súper importante en Siria. Es decir, Siria tiene drusos, maronitas, sunitas, chiitas, cristianos, judíos, y vivían exactamente en paz hasta que llegó los grupos takfirí, fundamentalistas, salafistas, como le llaman, que fue con el objetivo de fragmentar a Siria. Dejarle una zona alawita, dejarle una zona sunita, una zona chiita, tal como lo quieren hacer con Irak. Entonces, pensar a Siria bajo los conceptos de democracia representativa es un error. Es un error. No hay país árabe que tenga una democracia estilo occidental. ¿Qué país? Jordania. Bueno, pero te paso el dato que la gente que se tomó Siria ahora, estos distintos grupos, por lo menos la información que yo leí antes de empezar esta entrevista, en EMOL ahí por si acaso, dice que la gente que está hoy en Siria le gusta el Real Madrid, toman mate y le ponen harta azúcar y Cristiano Ronaldo. Y van a respetar todos los credos que existan Claro, en Siria. no. Eso lo leí antes de partir contigo en EMOL. Claro, hay que esperar Conciencia eso, ¿no? activa. ¿Sí? Son los mismos que se llamaban Al-Qaeda, son los mismos que se llamaban Daesh. Pero si no lo está buscando Estados Unidos, no pilla uno de ellos 10 millones de dólares por la recompensa, pero ahora es bueno, ahora son rebeldes. No, pero fíjate, Antes eran terroristas. ahí hay un Es rara la ejemplo, cosa. hay un ejemplo concreto de esto. Mohammad al-Jolani, que es el líder de este grupo fundamentalista, fue miembro de Al-Qaeda, después fue miembro de ISIS, y hoy se presenta como una especie de tipo tolerante. Es el mismo tipo que Estados Unidos ofreció 10 millones de dólares por su captura. Y fíjate que hace 5 días atrás le hacen una entrevista en CNN. Y el Departamento de Estado norteamericano saca de la lista de grupos terroristas a este grupo. Entonces, mira, a veces da una lata hablar de Estados Unidos, porque Estados Unidos es lo que es y jamás va a encontrar la CNN entrando a cárceles, entrando a esto. Tener un presidente... Que entran a las cárceles también que tienen a los palestinos. Sería bueno, yo no digo que no lo hagan con los sirios que estaban en las cárceles, no lo digo que no lo hagan, háganlo, pero también sería bueno que se dieran una vuelta por las cárceles israelíes donde tienen a los palestinos en condiciones infrahumanas. Y Por eso hay un mensaje también al gobierno chileno y a los gobiernos en general. ¿Puedes criticar al gobierno sirio? Por supuesto, eres libre de criticar las formas totalitarias que podía tener, el alejamiento de la sociedad que tuvo Bashar al-Assad. ¿Ah? Y esto ha sido un análisis que han hecho los iraníes con mucha certeza, mucha certeza. No hizo caso a los consejos respecto a cambiar objetivos estratégicos. Nunca abrió el frente del Golán. El Golán sirio es la zona ocupada por Israel, por el sionismo. Nunca abrió un frente de combate contra el sionismo, como lo hizo Hezbollah en el norte, como lo hizo Ansarollah en el sur, como lo hace Hamas, la Yihad Islámica y todos los grupos combatientes. Siempre se negó a abrir un frente militar en el Golán, que hubiese significado un alivio para el conjunto de países. Entonces ahí hay errores estratégicos. Y finalmente, si tú quieres criticar a Rusia, quieres criticar a Siria, a Hezbollah, a quien quiera, como lo hace el gobierno chileno en ocasiones, su Cancillería y el propio presidente, entonces atrévete a denunciar los crímenes que comete el régimen sionista hace 76 años. No vayas a abrazarte con Volodymyr Zelensky cuando hay justamente una conferencia por Palestina el mismo día. ¿Ah? Claro, son mensajes políticos, obviamente. Pablo, espera un segundo. ¿Cómo andamos de tiempo? Le estoy preguntándole al equipo. ¿Nos quedan cuánto? ¿Unos 3 minutos? 3 minutos para hablar de Palestina. Uy, porque en medio de esta conversación que nos hemos dedicado fundamentalmente al tema de Siria, pero por favor, no nos olvidemos que siguen matando palestinas y palestinos en este momento, siguen matando palestinos y palestinas de hambre, literalmente de hambre, siguen matando médicos, profesionales, intelectuales palestinos, porque detrás de esto, y nosotros no andamos a medios tintas porque no obedecemos a ningún tipo de interés ni económico, ni político, ni nada, ¿no es cierto? Aquí hay una intención de parte del régimen sionista israelí de eliminar de la faz de la tierra a Palestina. ¿O exagero, Pablo Jofré? No, pues no exagera, don César. En abril del año 1942, y quizás los auditores, aquellos que
que van a ver también... Auditor y televidente. Sí, tenemos imagen, aquellos que van a ver estamos... también el programa. ¿Qué te crees tú? Que ingresen, que se meten, que googleen y pongan conferencia de Bansi. Abril del año 1942, los jerarcas nazis se reúnen cerca de Berlín para trazar y llevar a cabo lo que llamaron el plan de solución final para la cuestión judía. Ese fue el objetivo. Bueno, ese plan de solución final estableció qué atacar, cómo atacar, cuántos matar, cuándo hacerlo. Eso se hace con Palestina, todos los días. Hay un plan de solución final que es de exterminio. Y de ahí que la actualización de mi libro se llame Genocidio y limpieza étnica. Uno de los, bueno, ¿y este cuál es? Esa es la ideología que extermina. Hay una edición actualizada. Lo hacemos, perdona, Pablo, estamos en Recoletras, no olvidarse. Y los libros de Pablo Jofré están acá en Recoletras, la disquería y librería popular de Recoleta, en Recoleta 2774. Este es uno de los libros. ¿Qué pasa con este? Bueno, este tiene una edición actualizada a partir de Tormenta de Al-Aqsa, ¿no? Que es el alzamiento de la resistencia palestina en octubre del año 2023. Y ahí queda explicitado que lo que hay por parte del sionismo, con apoyo norteamericano, apoyo francés, alemán y británico, es un plan de solución final. O se expulsa a la población palestina o se les extermina. 45.000 asesinados. Esas son las cifras, ¿no? Bueno... Y bajo los escombros, como dice la canción de Pancho Villa. Hay que multiplicar eso por 4. ¿Y sabe quién lo dice? La revista médica británica The Lancet. Que no es comunista, ¿o no? Ni pro-Palestina, ¿no? Habla de 186.000 muertos, porque son los muertos directos e indirectos. Imagínate. Aquellos que no pueden dializarse, aquellos que no pueden... Qué interesante lo que tú tocas. ¿Cuánta gente se muere efectivamente y se han muerto antes del 7 de octubre del 2023? ¿Cuántas palestinas y palestinos que no pueden salir de la franja de Gaza, no podían salir, y menos ahora, a atenderse diálisis, como dice Pablo, cánceres, etcétera, etcétera, y mueren? Temas de, que lo sé de primera fuente, temas de próstata. Yo soy operado de próstata. Imagínate una persona que necesita operarse de la próstata. O tratarse su problema oncológico. Pero obvio. Los neonatos que mueren porque no nacen y no tienen atención. Y entonces esto, Palestina, como queda muy poco, creo yo que es necesario concretar y decir con claridad que Palestina representa una vergüenza para nosotros como chilenos y una vergüenza para la humanidad. El mundo, para la humanidad. Absolutamente de acuerdo es contigo. Una bofetada en nuestro rostro porque nos hemos olvidado que durante 76 años se les masacra, se les extermina, se impide el retorno de los refugiados, se crean muros de segregación, no se les pone número en el brazo, pero se les segrega por el carné, por la documentación. O sea, es un régimen neonazi absolutamente. Le molesta a los israelíes que le digan neonazis. Son neonazis, son nacionalsionistas, y lo peor, es un régimen que se ha apoderado de la religión en función de sus intereses. Nosotros no tenemos nada contra el judaísmo. De hecho, tenemos, Pablo y yo, por lo menos yo, tengo muchos amigos judíos. Quiero mandarle un saludo, de hecho, partiendo al periodista Mauricio Weibel, al Premio Nacional de Arquitectura, ¿cómo se llama? Miguel Launer, y así suma y sigue, a Pablo Lachevsky, director de la editorial LOM. Acá Recoletra está lleno de libros de LOM ediciones. Judaísmo, pero indudablemente no se puede obviar que este régimen nacional sionista lo que ha hecho de la religión es apoderarse de ello y generar una suerte de influencia incluso sobre el mundo evangélico en nuestro país, sobre el mundo parlamentario chileno, sobre la política chilena, que ha sido incapaz, uno, de romper relaciones con Israel. Segundo, expulsar al embajador de Israel. Y tercero, cortar toda relación. ¿Por qué tendría que expulsar al embajador de Israel? Porque es un régimen genocida. O sea, si el primer ministro de Israel es considerado un criminal de guerra y lesa humanidad, ¿por qué tenemos relaciones con un régimen así? ¿Por qué tenemos el Sistema Nacional de Satélite con ellos? Tenemos que cortar, Pablito. Así que, invítame para otro. No, te voy a invitar. Que... Perfecto, mientras despedimos a Pablo Jofré, quitar los pasteles, lo que se vende en Mercado La Rueda, que está en la comuna de La Reina, en la calle... Me olvidé el nombre, Javiera Carrera Sur número 30. Javiera Carrera Sur número 30, ahí está Mercado La Rueda que nos trajo estas cosas. Pero Mercado La Rueda tiene que traernos cosas más caras, porque esto es bien baratito. No, estos pasteles árabes son caros, ¿no? Porque esos maní, ¿cuánto salen? Esos maní salen como 2 lucas y tanto. Esto sí, esto vale como 10 lucas. Así que cómete otro, Pablo. No quiero más, y con un sabor amargo. Muchas gracias a nuestro primer invitado, Pablo Jofré, tu último libro. 3 libros tuyos, rápido. 3 libros tuyos para que la gente los venga a buscar acá a Recoletras, Pablo. La dignidad vive en el Sáhara, sobre el pueblo saharaui. Palestina, crónica de la ocupación sionista. Sionismo, la ideología que extermina, y uno que sale el día 21 sobre genocidio y limpieza étnica. Saludos a estos 2 brillantes alumnos de periodismo de la Universidad de Chile que se acaban de titular el día de ayer. Nos vinieron a un abrazo. Son pareja, pero ese cabrón tiene como 14 años, aparenta. Bueno, un gran abrazo. Gracias, Pablo, un honor.